Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Fit and Lead. El día de hoy me encuentro, como ya es costumbre, con nuestro amigo Adrián Segura. Adrián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal, Berna? ¿Qué tal va todo por allá? Todo muy bien, amigo. Ya emocionado por el inicio también de este proyecto, que esperemos que a la gente le guste, que la gente lo disfrute y que sobre todo también aprendan como tal con nosotros, con los futuros invitados y que sea alguna comunidad pues importante, porque estamos realmente en un momento en el que existe tanta información, lo platicábamos anteriormente tú y yo, ya hay tanta información que ahora el problema ya no es que no hay información, sino discernir de la que es la información correcta y de la que solamente o son mitos o son como tal pseudo consejos, ¿no? Que no tienen a veces fundamentos. Y parte de este programa, de este episodio, pues lo que va a intentar es que la gente se lleve el conocimiento que realmente debería como tal de estar aprendiendo, escuchando, leyendo, investigando, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema el cual al buen Adrián se le ocurrió también y tiene que ver con un tema de la forma en la que entrenamos, ¿no? De la forma en la que realmente llegamos al centro de entrenamiento, al gimnasio, al box de CrossFit, póngale como quiera, y la forma en la que realmente llegamos a entrenar y cómo es que ejecutamos nuestros entrenamientos con la mentalidad, con el esfuerzo, con la intensidad, ¿no? Y entonces la pregunta del día de hoy y el punto o el tema que vamos a estar tocando, debatiendo, conversando, tiene que ver con el si debemos siempre entrenar para competir o entrenar en un mood de competencia o cuándo es necesario dejar un poquito la mentalidad competitiva y dedicarnos solamente a ejecutar con buenas formas, con buenas técnicas los entrenamientos, a una intensidad que no tiene nada que ver con la intensidad competitiva y de todo eso pues vamos a estar platicando, ¿no? Y platicábamos ahorita antes de iniciar el episodio, justamente Adrián me decía, muchas veces la gente pues llega a entrenar y de la forma en la que entrenan es como si estuvieran ya dentro de la competencia o a veces quieren hacer todos los entrenamientos a esa intensidad, a ese nivel y a veces pues no debería de ser por ahí, ¿no, Adrián? Sí, totalmente. ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues, como tú dices, la idea de este podcast es como generar también conciencia y que la gente también genere un poco más de criterio en en el momento de tomar decisiones. Como tú dices, hace 20 años no había tanto, hace 30 años no había en internet, entonces toda la información era de boca en boca casi casi o uno que otro libro que te llegaba. Y hoy hay tanta información que lo importante no es ver la información, sino como saber segmentar qué información es la que vale la pena incluso hasta leer, ¿no? Ya llega un punto en el que, a mí me pasa que llega un punto en el que ya, yo ya no quiero leer de todo, yo ya nada más quiero elijo ciertos temas que voy a leer porque ya no tengo tanto tiempo para leer tanta información. Pero sí, ya regresando al tema, como tú dices, es importante que también nosotros entendamos que como cuando compites, es con la intención de generar experiencia atlética o porque tú también ya quieres empezar como que a autodenominarte atleta, ¿no? Ya empezar a tomar este rol del atleta de competir, representar, tanto por ego, tanto por autoestima, como para diversión, etcétera. Como la forma en la que tú quieras entrenar siempre es válida, pero ya empiezas a autodenominarte así. Pero debes de entender también que no siempre todos los entrenamientos deben de ir a esa intensidad competitiva o incluso modular o emular más bien los boots de la competencia, ¿no? Por ejemplo, tú, Berna, tú sales más a competencias que yo. O sea, tú sabes que los boots de competencia típicamente, no voy a decir que todos, pero son para poner al límite cierto aspecto del cuerpo, ¿no? O sea, pero literalmente ponerlo al límite físico o mental en el sentido de voy a llevar tu espalda baja al límite a ver si no se te truena, ¿no? Ahora imagínate si tú hicieras todos tus entrenamientos llevándolos así al límite cada parte de tu cuerpo. Hay entrenamientos que son para llevarte al límite de tus hombros, ¿no? Por ejemplo, tú y yo estuvimos allá por ejemplo, en el Coliseum. Nos cruzamos ahí en ese wood de pesos muertos, trineo y samba clean. Y ese wood estaba hecho
tronarte la espalda baja. O sea, y si bien, por ejemplo, imagínate si llevas ese entrenamiento todos los días, pues literalmente va a haber un día en el que sí se te va a tronar de verdad. 100%, ¿no? Y es que, como bien lo comentas, a nivel ya competencia, pareciera ser que la logística de las competencias, pues tiene que ver, como lo dices, de llevarte al límite de tu máximo esfuerzo, por decirlo de alguna manera, pero pues estamos hablando que justamente estás diciendo una competencia. A lo que me refiero es, como atleta, pues tienes como tal ciertas competencias programadas en el año en las cuales vas a darlo todo o en las cuales vas a intentar llevarte a ese límite del esfuerzo. Pero a lo largo de toda tu preparación física, a lo largo de todo tu programa, a lo largo de toda tu periodización del entrenamiento, no es necesario como tal que todos los días estemos entrenando a ese mismo alcance o ese mismo límite. Como bien lo comentabas, en una competencia lo que me quieren es destruir la espalda, los hombros. Yo no voy a hacer eso a lo largo de mi semana, sobre todo porque quiero rendir a lo largo de toda la semana de entrenamiento. Entonces, budear o entrenar con la intensidad demasiado alta el día lunes, el día martes, el miércoles, el jueves, y atacar todos los entrenamientos de esa manera, pues a veces hasta contraproducente puede llegar a ser por una fatiga acumulada excesiva, la cual no estaba como tal diseñada o pensada anteriormente y que por algún afán extra de nosotros, pues intentamos hacer de más. En temas de programa, por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho o me pasa ahorita, ya estamos empezando a corregir esa parte, pero algo que pasa mucho, por ejemplo, con los AMRAPs, por eso no me gusta tanto el trabajo de AMRAP, es que muchas veces una persona programa un AMRAP quizá esperando una cierta cantidad de rondas o una cierta cantidad de repeticiones como la medida general que cree que el atleta puede llegar a completar o que buscamos que llegue el atleta a completar. Y si el atleta viene muy motivado o si el atleta viene en un mood súper intenso, súper agresivo en el entrenamiento, pues nos puede lanzar 3, 4 rondas más de las como tal pensadas, y a lo mejor esas 3, 4 rondas más, estás hablando de 20, 30 repeticiones con alguna carga por ahí que estaban moviendo, y entonces el entrenamiento ya cambió por completo, tu programación ya se salió un poco de control, y si esos pequeños errores los vamos contando día tras día, al final de la semana, pues nuestro programa se Se estropeó vuelve una bola bastante, de nieve. 100%, porque hice una ronda de más el lunes, hice una ronda de más el martes, hice una ronda de más el miércoles, pues pareciera ser que no es mucho, estás haciendo una ronda más, una serie más, pero ya cuando cuantificas el volumen, el nivel de intensidad, cuando ya realmente te pones a ver números, pues 3 series más, 30 repeticiones más semanales, etcétera, etcétera, ya hacen una diferencia abismal en el entrenamiento. Sí, por ejemplo, por eso también es importante a lo mejor gestionar esas herramientas porque al final AMRAPs, Four Times, MOMS, every tantos minutos por tantos sets, son al final herramientas que el entrenador usa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tiendo a usar mucho AMRAP cuando estoy en, por ejemplo, en bloques de acumulación, ¿no? Donde quiero estar acumulando trabajo y quiero estar haciendo mucho durante mucho tiempo. Pero también incluso el contenido de ese AMRAP tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi objetivo es acumular trabajo o acumular repeticiones, pues yo no voy a estar haciendo handstand push-ups con un segundo ejercicio de push press, con un segundo ejercicio de, no sé, snatch, o sea, es muchísimo hombro, ¿no? O sea, entonces, si yo mi objetivo es acumular trabajo en ciertos periodos del entrenamiento, pues probablemente voy a poner handstand push-up, air squat y remar, no sé, a un ritmo ligero, no sé. Tú ya también tienes que prescribir ese tipo de cosas para que tu atleta pues también entienda. El detalle es que, pues, por ejemplo, yo en lo personal que me dedico más al entrenamiento a distancia, pues no puedo ver eso en el sentido de que si el atleta está siguiendo la indicación que yo le comenté, ¿no? En el sentido de que pues ya al final el atleta dice, oye, pues Adrián me puso remar a 2:20 minutos cada 500 metros, ¿no? Es bien poquito, lo siento bien ligero, le voy a meter un poquito más. Entonces ahí también se trata de la honestidad del atleta, en el sentido de que hacer lo que tienen que hacer, obviamente no como robots, si cuestionen
yo, por ejemplo, yo invito a mis atletas que me cuestionen lo que yo hago para que pues ellos también generen confianza en por qué estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, Sí, sí, y también pasa muchas veces, no sé también cómo lo notes ahí, muchas veces también el entrenador es el que quiere a veces llevar al atleta a esos extremos competitivos. Y eso sí es algo que noto muchísimo, muchísimo en entrenadores, que por más que pregonan, por más que dicen como tal que están preocupados por el desarrollo de la salud de sus clientes, que lo que ellos quieren hacer es mejorar como tal pues, las capacidades físicas básicas de sus atletas o de sus clientes, ¿no? Terminan haciendo programas o terminan haciendo entrenamientos, los cuales no nos dictaminan que están realmente preocupados por la salud, por el desarrollo óptimo de paso a paso o de forma progresiva con sus atletas. Y a veces vemos un montón de entrenadores que también manejan unos programas increíblemente exagerados o competitivos, como ellos suelen llamar, sin querer hacerlo, según ellos. Y si de pronto ves a personas que llevan un mes y medio entrenando, 2 meses entrenando, y ya los traen bajo un programa mucho más agresivo en repeticiones, en volumen, en intensidad, y no me dejarán mentir un montón de entrenadores que cuando comenzaron cometen esos errores, o hasta la fecha todavía cometen ese error de muchas personas que son nuevas, que al día siguiente llegan con un dolor de cuerpo abismal o durante toda la semana mantienen ese dolor o durante toda una semana sintieron la náusea o las ganas de vomitar por la intensidad del trabajo, en donde no se fijan realmente en el volumen adecuado para el entrenamiento y justamente cegados por este mundo competitivo, ¿no? Del entrenamiento en donde queremos que siempre nuestros atletas pues compitan o siempre demuestren que son muy buenos porque eso de una manera u otra va a hacer que la gente sepa que como entrenador nosotros somos buenos, ¿no? Entonces, muchas veces también el entrenador comete el error de poner siempre un poco más de trabajo o de llevarlos hacia un tema de entrenamiento de forma más competitiva, cuando a veces los atletas o las personas lo único que quieren hacer es hacer ejercicio por salud, por moverse, porque se lo recetó un doctor, porque tienen que hacer ejercicio y no les interesa como tal aprender mecánica de un movimiento como el bar muscle up o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, muchas veces exacto. siento que también el entrenador abusa esa parte. Sí, uno como entrenador, por ejemplo, tiene que preguntar al principio, oye, ¿sabes qué? Porque cuando te llegan te dicen, oye, quiero que me entrenes, sí, ¿cuál es tu objetivo? O sea, esas son de mis primeras preguntas que siempre yo tiendo a hacer. ¿Cuál es tu objetivo? No, pues mejorar mi estilo de vida, bajar de peso, competir, etcétera, ¿no? ¿Por qué quieres competir? Pues porque quiero convivir con mis compañeros del gimnasio, porque quiero ser competitivo, porque quiero en algún momento llegar a tal competencia y dar un buen papel, etcétera. Entonces, luego los entrenadores simplemente dicen, ah, bueno, ¿quieres entrenar? ¿Quieres que yo te entrene? Deposítame, ahí está tu programa, nos vemos el próximo mes que te toque pagar. Y pues realmente la ciencia del entrenamiento o el entrenamiento no debería ser así, ¿no? Sino siempre preguntar objetivos para que nosotros basemos nuestro programa de entrenamiento en ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, la gente que quiere bajar de peso, que me contrata, me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, pero a mí me gusta hacer CrossFit. Pero también yo estoy consciente que no voy a estar perdiendo 2, 3 sesiones de técnica de snatch, técnica de bar muscle ups, porque eso no los va a llevar a su objetivo de bajar de peso. A él simplemente le divierte cómo es CrossFit, o sea, que es que el wood, que quién sabe qué, etcétera. Pero pues ya le pongo sus bloques de entrenamiento de hipertrofia para que no pierda masa muscular, su condicionamiento aeróbico, a lo mejor en una modalidad tipo CrossFit. Él se va feliz y se mantiene en la línea, ¿no? Para él no le sirve hacer un snatch. O sea, ¿para qué quiero que él pierda su tiempo haciendo un snatch si no lo va a llevar a su meta? Entonces también esa es la parte importante. Una es saber cuáles son los objetivos de nuestros clientes. No todos quieren competir. Hay gente que quiere competir para nada más pasar el rato. Por ejemplo, yo te lo acabo de decir hace rato cuando estábamos platicando, ahorita voy a una competencia, pero para mí no es como de, ay, me quiero llevar mi primer lugar y así, o sea, si se da, qué chido, y si no, pues está bien, o sea, yo para mí yo voy a esa competencia porque van a ir varios atletas míos, los quiero ir a ver, y de una vez pues aprovecho y ya que hice el viaje, pues compito, ¿no? O sea, ya que voy a hacer todo el gasto, pero también también así hay clientes
quieren competir porque simplemente quieren echar cotorreo en la competencia, les gusta el ambiente, les gusta, es que es muy divertido el ambiente, la verdad, te la pasas bien, llevas a tu familia, haces ejercicio, que es lo que te gusta, y a lo mejor no te llevas el premio, ¿no? Que la neta luego también los premios son miserables, o sea, 3,000 pesos, o sea, me gasto más en ir, o sea, realmente voy por pasármela bien, no voy no voy por el dinero. Y así hay clientes. Y también hay atletas que sí realmente, sí buscan ser competitivos, sí realmente buscan desempeñarse correctamente en las competencias. Y ahí también implica otras necesidades dentro de su programa, ¿no? Desde el puro hecho de educarlos. Oye, ¿sabes qué? Como lo platicábamos hace rato, no siempre puedes estar entrenando como compites. Hay ciertos bloques en los que tú necesitas desarrollar aspectos importantes en el deporte. Fuerza, hipertrofia, flexibilidad, movilidad, este, técnica, no sé, un buen de cosas. Y hay otros donde tú buscas expresar eso que tú desarrollaste. Por ejemplo, hay bloques donde tú buscas ser más fuerte, hay bloques donde tú ya estás cerca de la competencia, buscas expresar fuerza bajo fatiga. Hay bloques donde tú buscas ser explosivo, como en los levantamientos olímpicos. Hay bloques en los que tú buscas esa potencia anaeróbica en soportar una intensidad de 2, 3 minutos en un WOD corto. Entonces también tienes que entender que no puedes estar siempre compitiendo porque te pierdes de todo este aspecto del desarrollo. No sé tú qué. A veces, yo creo también eso tiene que ver con la educación que le damos al atleta desde el inicio y a veces también siento que puede ser por malas prácticas que tienen con entrenadores anteriores. Sobre todo, supongo que contigo te puede pasar de esa manera, que eres una persona que se dedica mucho a la programación, periodización de atletas, que seguramente ya venían de un programa anterior o que ya entrenaban con un entrenador como tal en otro lado y se acercan contigo para que los lleves como tal a un siguiente nivel. Y siento que a veces si el entrenador anterior a nosotros no hizo un buen papel o un buen trabajo en explicarle al atleta, oye, mira, cuando haces una programación, cuando haces una periodización, cuando haces un programa de entrenamiento, hay, hay ciertas fases, hay ciertas etapas, hay ciertos bloques, los cuales te van a llevar, como bien lo comentas, al objetivo que me pediste, ¿no? Que por eso te acercaste con nosotros, pero hay que respetarlas porque un detalle que lo hagas distinto o algo que me modifiques por X o Y puede estropear como tal el programa. Entonces sí creo que tiene que ver mucho también con la educación que ya trae el atleta sobre si respeta al 100% la programación o si no la respeta. Y creo también, y aquí se hablando específicamente de CrossFit, que el mismo mundo de CrossFit, este sistema como tal que maneja CrossFit en los boxes, en la comunidad, de una u otra manera también te orilla a romper el programa. Y eso también es bien cierto. Muchos atletas como tal, y nos ha pasado, y supongo que lo han visto en las clases, en los boxes, pues muchas veces el atleta ya terminó su clase, qué sé yo, y de repente, no sé, alguien cumple años y no sé, tengo que hacer burpees con él. Y entonces ya son 30, 40 burpees que hice de más. O de pronto tocaba un calentamiento como tal que estaba buscando el desarrollo práctico de algún movimiento, de algunos movimientos, y el atleta, como tiene a su mejor amigo, o a su novia, o a su novio, o a otra persona con la que siempre se están picando en los workouts y siempre quieren ser el mejor que el otro, etcétera, pues hasta el calentamiento lo compiten, ¿no? Y es como de espera, ahí no quería que le metieras esa intensidad, lo que quería era que mejoras ahí justamente tu técnica, tu biomecánica del movimiento, que entendieras lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces me pasa un ejercicio básico como el squat, que por querer el afán de ganar, de vencer, traen una espalda completamente deshecha en un air squat literal, o sea, sin peso, ¿no? La espalda curveada, no extienden como tal la cadera, y son pequeños detalles que les da como tal por la prisa de querer ganar, de querer competir, cuando no debería de ser así, pero sí creo que el tema es educación del atleta desde el inicio del entrenamiento. Y si algo sí me he dado cuenta con muchos boxes y muchos coaches es que cuando el atleta viene de otro box o de otra comunidad, la cual
la arropó de esa manera de siempre competir, de siempre querer ser el mejor, es donde a veces los coaches tenemos a tener un poquito más de problemas porque hay que cambiar ese chip, ¿no? Esa mentalidad, reintegrar otra vez todas las herramientas y decirle, a ver, mira, esto es paso a paso y las cosas se hacen así. Aquí los jueves son jueves de práctica y aquí no vas a hacer intensidad y aquí no quiero que estés jugando y que no quiero que estés desconcentrado, quiero que te dediques a lo que te estoy mandando en el programa o a lo que toca hacer en clase. Siento que el tema es más educacional ahí del atleta y creo que poco a poco, de una u otra manera, a través de la prueba de valor o de la prueba de conocimiento de los entrenadores, es donde el atleta va a empezar realmente a respetar al 100% los programas o a los entrenadores. Y siempre hablo de la prueba de valor porque es eso, es demostrarle a tu cliente, demostrarle a tu atleta que lo que estás haciendo, que lo que le estás pidiendo tiene un fundamento y tiene una razón como tal y que cuando lo cumple, los resultados están y que cuando nos salimos de ese cumplimiento, los resultados no están. Entonces, aprender también como entrenadores a demostrar lo que sabemos o dar esa prueba de valor al cliente de, mira, si te estoy mandando a remar, como decías, a 500 metros en 3 minutos y te mandé ese pace, es por una razón y es esta. Entonces, respeta esta semana, dame esta semana trabajando de esta manera, o dame este mes, o dame estos 15 días, y al final del programa vas a ver la diferencia. Sí, Siento también hay... Ah, dime. no, no, sí, totalmente. O sea, esto también se trata de, en algún momento vi un post de un coach que decía, mira, si tu atleta cambia las cosas es porque no confía en ti. Y a lo mejor uno puede ser, yo por ejemplo, yo considero que soy buen coach, o sea, no soy el mejor aún, pero aspiro algún día ser uno de los mejores, pero eh, la gente luego no confía. O sea, y como tú dices, vienen de otras escuelas donde se les educó de una manera diferente y de pronto llegas tú y rompes ese esquema, ese framework, ese paradigma y se quedan como de, ¿qué onda, no? O sea, su inconsciente está en contraste, ¿no? En base por dos contradicciones, ¿no? Aquí me enseñaron así, llega esta persona y me dice que no, que era algo así diferente. Entonces como que entran en conflicto. Y la parte que también tiene que entender la gente es que tu carrera como atleta siempre va a ser diferente, ¿no? Cada fase. O sea, a lo mejor como principiante esta forma de entrenar te sirve, pero para ser intermedio necesitas o esta manera y para ser avanzado necesitas esta otra manera que es diferente. Ya la manera del avanzado es totalmente diferente al intermedio. Tú lo ves en las competencias, por ejemplo, eh, competencias de intermedios, principiantes, tienden a ser muy aeróbicas, muy metabólicas, porque los movimientos son muy fáciles, o sea, a lo mejor en la final te ponen un movimiento complicado, pero pues de ahí no pasa, o sea, se mueven a alto metabolismo. Y aunque los RX avanzados también son rápidos, pero ya se mueven un poquito más lento porque ya tienen que empezar a desplazar pesos más pesados. O sea, tienen que tener, aparte de tener la capacidad metabólica, tienen que empezar a desplazar pesos pesados. Por eso también puedes ver en Woods ligeros, puedes ver a RX o se ve en el Open, ¿no? Tú ves al RX acá que va a regionales o a los Sanctionals o a donde quieras y ves al fulano que nadie conoce en su vida y de pronto le ganó en el Open. Porque las necesidades son totalmente diferentes. El Open está hecho para que toda la gente lo pueda hacer. Entonces, por eso salen esas personas que nunca nadie ha visto en su vida y jamás las vas a volver a ver otra vez ahí, ¿no? Porque ya después ya vienen los woods pesados y ya desaparecen de ahí. Pero tienen que entender que aunque tú hagas el mismo deporte, conforme vas pasando diferentes etapas, vas teniendo diferentes necesidades y esas necesidades van a dictar que tu entrenamiento tiene que ser diferente a como tú empezaste. Por eso a lo mejor la gente que es principiante dice, ay, pues me ponían 2, 3 woods y ganaba la competencia en principiantes. Pues sí, porque estás acostumbrado a hacer mucho cardio, estás acostumbrado a lo metabólico, pero de pronto te ponen un clean de 135 y no lo puedes ni levantar, porque sigues siendo principiante, nunca te pusieron las bases de poder hacer un levantamiento o un cycling. Correcto. Sí, no, y tienes mucha razón en ese sentido. Muchas personas están acostumbradas, como dices, a hacer 2 watts o a trabajar
toda la clase cardiovascular y terminar súper sudados y súper fatigados de aire, ¿no? Pues normalmente es el aire el que, como tal, ya cuando quieren llegar al siguiente nivel, como bien lo comentas, al nivel intermedio, al nivel avanzado, hablando de CrossFit, pues te topas con eso, ¿no? Y lo podríamos extrapolar a un montón de disciplinas distintas, ¿no? Que tienen a veces también esta parte, o sea, y volvemos a lo mismo, muchas veces tiene que ver con las creencias que nos hicieron como tal, valga la reiteración, creer entrenadores anteriores sobre, mira, normalmente así son las clases, ¿no? O así son los entrenamientos y esta línea ha seguido durante 10, 15 años y hay que respetarla. Yo platicaba hace unos meses con un profesor de natación de una escuela en donde trabajé un tiempo y me decía el profesor, no, es que nosotros llevamos 15, 20 años con esta metodología, ¿no? Y así he sacado un montón de atletas y así he sacado un montón de chavos que van a Olimpiada Nacional y todo eso. Y yo le digo, pues sí, profe, pero no porque lleve 20 años haciéndolo significa que es la forma correcta, ¿no? O la Entonces, mejor manera, ¿no? o la mejor manera. Entonces, muchas veces pasa eso, muchas veces pasa que los entrenadores como tal tienen una cierta forma de dar entrenamientos, de trabajar con sus clientes porque alguien se los enseñó hace 5 años y a esa persona alguien le enseñó hace otros 5, esa persona otros 5 y otra persona otros 5. Y entonces terminamos repitiendo patrones de otras personas sin realmente tener un criterio nosotros de, oye, esto que estoy haciendo estará bien, esto que estoy haciendo, ¿por qué será? Y lo puedo llevar directamente conmigo, que fue algo que les comentaba mucha gente con los estiramientos. Yo me acuerdo cuando recién comenzaba a dar entrenamientos que no tenía conocimiento de causa de nada, pues yo me acordaba repetir la estructura de entrenamiento que veía en todos los lugares, ¿no? Entonces, la estructura de entrenamiento era, primero se estira, después hacemos nuestro calentamiento, después hacemos nuestro entrenamiento dependiendo la disciplina, ya sea taekwondo, ya sea fútbol americano, ya sea CrossFit, ya sea gimnasio, lo que fuera, y al final volvemos a estirar, o normalmente el abdomen al final y luego estiramos, entonces, hasta que un día cuestionando, ¿no? Fue como de, ¿para qué estiro al inicio? ¿Para qué estiro al final? ¿Por qué mandé abdomen al final y no al inicio? ¿Por qué no abdomen es parte del entrenamiento? ¿Por qué meto esto aquí? ¿Por qué? Entonces, cuando empiezas a cuestionarte muchas de las prácticas que haces o muchas de las cosas que hacemos como entrenadores y tenemos ese criterio de decir, estará bien lo que estoy haciendo con mis clientes, es donde realmente vamos a evolucionar. Y como atletas, creo que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Muchas veces el atleta, y como bien lo comentabas hace un instante, muchas veces el atleta, pues, ¿cómo va a exigirle al entrenador que le explique cosas o que le dé conocimiento de más si el atleta tampoco tiene ese conocimiento? Entonces, si mi entrenador me dice que para calentar está bien que me suba media hora a la caminadora y luego ya empiece mi sesión de entrenamiento, pues yo le voy a hacer caso a mi entrenador, ¿no? Y si Porque así se fue supone que es el durante, experto. claro, y si así fue durante un año como tal o durante 2 años, cuando yo llegué a otro gimnasio, cuando yo llegué a otro centro deportivo, cuando yo llegué con otro equipo de fútbol o cuando yo llegué a otro box de CrossFit, pues yo lo que estoy esperando es que el entrenador me diga, chicos, media hora de caminata o media hora en el skier o media hora en el remo o media hora en la bicicleta, cuando de pronto este entrenador va a llegar y nos va a decir, tráiganse un PVC, ¿no? O tráiganse una liga, vamos a hacer movilidad. Entonces, muchas veces pasa eso, que estamos tan acostumbrados a un patrón de entrenamiento que cuando alguien nos lleva por otro lado, sí es como de, oye, esto no es lo que estoy acostumbrado, ¿no? O no sabes, o entonces la otra persona me estuvo mintiendo durante mucho tiempo, o qué fue lo que sucedió. Sí, y está bien que se cuestionen, o sea, como entrenador y como atleta, pues, el cuestionamiento es importante, en el sentido de por qué estamos haciendo estas cosas. O sea, porque yo siempre le digo a mis clientes, digo, ustedes tengan la confianza de preguntarme, oye, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio, no? Porque todo tiene que tener un porqué. O sea, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio? ¿Por qué estoy haciendo estas repeticiones? ¿Por qué estoy haciendo estos descansos? ¿Por qué estoy haciendo este AMRAP aquí y no mañana? Todo eso tiene un porqué. O sea, realmente tiene al menos una razón de por qué se hace. Y ya también eso les va a permitir a ustedes, una, tener conocimiento, otra es tener criterio de, de hacia el entrenamiento, ¿no? Porque ya si tienes un coach que ya te explicó
por qué los mecanismos fisiológicos del cuerpo, por qué se hace esto, por qué el sprint. Apenas hace 2 días me preguntaba un atleta, oye, ¿por qué hago sprints? No, pues para trabajar tu VO2 max, para mejorar el umbral de lactato, etcétera. ¿Y por qué 4 series? Pues porque después de 4 series, mira, te mando el estudio, ya se encuentra que en vez de ser anaeróbico, ya tiende a ser más aeróbico, ¿no? Entonces ya empiezas a generar confianza. Pero también el atleta me tuvo que cuestionar, entonces, porque ya llegas a un punto que yo como entrenador ya lo hago de manera automática, ya tienes el conocimiento ahí, ya nada más es, pero ya cuando te empiezan a cuestionar, dices, mira, ¿sabes qué? Aquí está, esto es por esto es por aquello, esto es por tanto, y tienes que descansar 2 minutos para recuperarte totalmente, ¿no? Dice, ¿por qué no puedo hacer sprints de 30 segundos y 30 segundos de trabajo? Porque él estaba acostumbrado así, ¿no? Lo llevaban así antes. Le digo, porque ahorita eso no es lo que buscamos que cada sprint sea llevado a la máxima intensidad posible. Y para que sea llevado a la máxima intensidad posible cada sprint, tienes que hacer descansos sustanciosos. O luego para el entrenamiento de pesas también me pasa lo mismo, ¿no? De por qué tengo que descansar 2 minutos o tres. Dice, si con uno ya la hago, pues si con un minuto si con un minuto ya la haces, es porque no le estás metiendo el peso necesario a cada serie. Entonces no estamos llegando al objetivo, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo en esa parte. La carga necesaria también. Y ahí que comentas eso, sobre también el tema de los descansos y toda esa parte, ese es otro factor también que es mucho análisis sobre el tema competitivo de los atletas, de los atletas tanto de box, de CrossFit como de gimnasio. Muchas veces tampoco sabemos descansar. De hecho, en el primer episodio que habíamos platicado tú y yo anteriormente en un programa, no sé si recuerdes, nos había tocado vacaciones o algún puente por septiembre, si no mal recuerdo, Creo que sí, día y feriado. habíamos hablado, justamente, ya habíamos hablado de eso, de muchas personas que no quieren irse a descansar esa semana de puente o esas vacaciones de diciembre o no quieren faltar los fines de semana al entrenamiento, ¿no? Y tiene que ver otra vez por ese tema competitivo de no entender que no siempre tenemos que estar tampoco trabajando. Habrá días en los que nos va a tocar estar 6 días, 7 días entrenando, habrá días donde nos va a tocar 4, habrá días donde nos va a tocar 5, dependiendo de nuestros requerimientos. Muchas veces también vemos atletas así. A mí me pasa muchas veces con entrenadores que me dicen, oye, me preguntó fulanito de tal que si el sábado o el domingo pueden venir a entrenar. Les dije que les iba a preguntar si les daba chance y todo. Y le digo, no, pues es que en su programa está programado rest day o en su programa está programado que le toca ir a correr 5 kilómetros. ¿Para qué quiere venir al box? No es que quería venir a cargar o hacer técnica de cleaning. No, o sea, es que hay que respetar de nuevo lo que te están mandando porque tiene un sentido todo lo que estás haciendo. Sí, o sea, uno como entrenador, la neta es que no nos cuesta nada darle gusto a la gente. O sea, eh, yo creo que todo entrenador ha estado tentado a eso, ¿no? En el sentido monetario de, no me estés fregando, haz lo que, te voy a poner lo que tú quieres para que ya estés contento, ¿no? Y, y pues eso ya no es ético y dos, pues tú sabes que cualquiera que vea tu programa y ya cualquier entrenador ya de pronto lo sube y te critica, ¿no? Entonces, aparte de que ya que haces como un tonto por darle gusto a tu cliente, ya te quemaron por ahí. Entonces, pues no, tampoco uno se arriesga a ese tipo de cuestiones nada más por un cliente. Eh, en ese sentido, pues, por ejemplo, la gente siempre debe trabajar. En eso yo considero que, pero esta es la diferencia. Si hoy te mandaron descanso, ¿por qué no alistas tu alimentación de toda la semana, este día? Oye, si yo te mandaba un descanso, ¿por qué no vas a lo mejor a que te den un masaje? ¿O por qué no haces un poco de movilidad o estiramiento de los músculos que tú te sientas un poco cargados? ¿Por qué no aprovechas y sales con tu familia? O sea, todo eso también es necesario, o sea, en ese sentido. O sea, no todo, o sea, si no todo es entrenamiento en el sentido, a menos de que seas un súper atleta, sí, pero el grosso de la población no lo es, un superatleta. O sea, yo que aquí en México nada más hay como
10 güeyes que son las que sí deberían de estar preocupados por estar haciendo algo, preocupados, porque también el descanso es súper importante, porque al final, pues, todas las, no me atrevo a decir que toda la ciencia del deporte, pero la gran mayoría de los principios del deporte están basados en el principio de supercompensación, ¿no? Que pues tú lo sabes que tienes un estímulo que genera un estado de alerta que pues, posteriormente se convierte en una adaptación positiva si tú tienes el descanso apropiado, ¿no? Pero muchas veces el atleta nada más manda la señal, manda el estímulo, que es el entrenamiento, y le vale tres cuartos lo que es la recuperación, ¿no? Sobreponen o ponen uno sobre otro los estímulos y ya no hay una óptima recuperación de nada. Entonces es cuando te llegan los mensajes de no he mejorado mi snatch, no he mejorado mi tal cosa. Y uno como entrenador, a mí me pasaba al principio, no sé a ti, que yo al principio me decía, ay, me siento mal, este güey no mejoró, pero si yo hice su programa en base a la ciencia, o sea, ¿cómo es posible? En base a la ciencia y mi experiencia, ¿no? Y ya te vas dando cuenta que tú no eres el problema, es simplemente que este güey se la pasa haciendo cosas de más, no duerme Claro, chido, no se alimenta bien, etcétera, ¿no? Porque al final muchos podrán decir que la ciencia no lo es todo, y estoy de acuerdo, no es todo, pero la ciencia sí te da un punto de partida. Te dice, mira, ¿sabes qué? Por aquí vas a empezar a ver resultados. Ya de ahí ya sigue la individualización, ¿no? Pero correcto. te da un punto de partida seguro. O sea, te da un punto de partida donde sabes que hay seguridad. Entonces ya si no ves algo es porque algo está haciendo mal también en la